Hola, qué bueno que nos podamos reunir nuevamente para aprender juntas la palabra del Señor. En esta lección entramos ya al capítulo 3 de Segunda de Reyes. Una vez muerto Ocosías por juicio de Dios, por cuanto no se arrepintió de haber consultado a Baal-zebub acerca de su enfermedad, Joram, su hermano, asumió el trono de Israel, porque Ocosías no tenía hijo. Joram empieza a reinar en Samaria, mientras que en Judá estaba reinando Josafat. Era ya su año 18 del rey de Judá. Joram de Israel fue hijo de Acab y Jezabel. Dios le dio 12 años para reinar en el reino del norte. ¿Qué hizo en esos 12 años? Joram hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, dice la Escritura, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Acab había edificado un templo a Baal y había puesto estatuas en él, y todo Israel lo permitió y se corrompió, provocando ira al Señor. Esto lo vemos claramente en Primera de Reyes, capítulo 16, verso 32 y 33. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Joram no destruyó las estatuas de Baal que su padre había hecho, solo las guardó. Dios vio que el actuar de Joram fue algo mejor que la de sus padres por haber tomado la decisión de ocultar las estatuas de Baal. Así el pueblo no las veía. Pero no era la solución para sacar el pecado de Israel. Cuando alguien cree que está desarraigando el pecado, ocultando el objeto que incita a pecar o que le da pie a la tentación, en verdad no lo está haciendo, solo lo esconde. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento, no hay confesión de pecado, no hay perdón de Dios, tampoco hay restauración. No se ha progresado nada. Aunque se piense que algo bueno se ha hecho, tapando la maldad, el juicio es el mismo. Dios dijo de Joram, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hay personas que creen que ocultando su pecado, imponiéndose a sí mismos una autodisciplina, creen que todo ya está solucionado. Lamentablemente para aquellas personas no es así. Solo están cargando con un pecado escondido. La palabra del Señor dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto está en el libro de Proverbios 28, verso 13. Al final de la dinastía de Omri, de la que pertenecía Joram, vino alguien enviado por el Señor para sacar las estatuas ocultas del templo de Baal. Y dice la palabra del Señor: y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, y quebraron la estatua de Baal, y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Esto está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 10, versos 26 y 27. Aquí vemos que tarde o temprano el pecado oculto sale a la luz, y aunque Joram pretendió ser algo mejor que sus padres ocultando las estatuas de Baal, finalmente el Señor se encargó de hacer lo que él mismo debió haber hecho: destruir esas estatuas, si es que quería estar en comunión con Dios, el Dios verdadero. Si alguien anhela tener una comunión verdadera con Cristo, no puede ocultar el pecado. No porque se esfuerce en dejar de hacer lo malo, detendrá el daño de un pecado oculto.
Joram no mejoró su condición espiritual por haber ocultado las estatuas de Baal. Debía haber confesado su pecado y debió destruir en el nombre del Señor el pecado que ocultaba. Hoy en día hay pecados que podemos estar ocultando, pero solo lo hemos sacado de la vista de los demás. Dice el Señor en su palabra: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué significa hacer morir? Pues sacarlos a la luz para destruirlos, confesando y reconociendo que hemos amado la maldad en oculto, para que el Señor las destruya y nos dé libertad. El Señor Jesucristo dijo. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Joram no pudo ser libre de su pecado, puesto que tan solo lo ocultó. Dios dice de él: pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Joram, más bien, ahondó en los pecados de sus padres y de su antecesor Jeroboam. Hizo un sincretismo de la fe verdadera, uniéndola con la pagana. Condujo al pueblo al error. Prohibió ir a adorar a Israel, a Jerusalén. Los condujo a la idolatría y a vivir en hipocresía. Pecados sumamente graves delante de los ojos de Dios. El Señor nos ayude a sacar a luz nuestros pecados que están ocultos, a confesarlos, a someternos a la disciplina y también a dejarnos ser restaurados por medio de las personas que el Señor ha puesto delante nuestro. Aquí terminamos nuestra lección de hoy. Nos vemos en la próxima oportunidad. Dios te guarde. Chao.